Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con nosotros en el meditar del texto de hoy o de los textos. Hay mucha cosa para mirar o para sacar y dejar de lado y enfocarnos, ¿no? Dicen, hay muchas frases que se atribuyen a Lutero que no son de Lutero y a los artistas que no son de los artistas y así al revés, ¿no? Pero hay una frase que por ahí dicen que es de Miguel Ángel, otros dicen que es de Picasso, y dicen que el artista no pone nada nuevo, sino que quita las obras. Entonces, para hacer este púlpito, de verdad ya existía la madera, ¿no? Y hace el artista es quitar el exceso. De cierto modo, siempre que los pastores preparamos sermones, lo que tenemos que hacer es quitar los excesos para no estar hablando todo el día y enfocarnos en un punto, ¿no? Y hay mucha cosa para hablar en los textos de hoy, de verdad. Podríamos pasar toda la semana hablando, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Del llamamiento. Jesús llama a los discípulos y a su pueblo al rechazo, al repudio, ¿no? Esto es más o menos el cierne de los textos de hoy, ¿no? Las espinas en la carne por causa del evangelio de mantenerse en la fe, las persecuciones, los sufrimientos y así por adelante, ¿no? Y Jesús está preparando, llamando y enviando a sus discípulos a su primer trabajo, ¿no? Es como el vicariato ahí de los discípulos. Antes de ir al ministerio, los pastores pasan por un año de vicariato, ¿no? Después de los años de seminario, un año de prueba, después vuelven un año al seminario para compartir cuántos demonios expulsaron y esas cosas, ¿no? Compartir las experiencias y terminar de lapidar, de aparar las aristas. ¿Es esta una palabra en español? Sí. ¿Aparar aristas? Sí, es en español. Estoy seguro. Sí. Es sacar las sobras. ¿Ah? Entonces, retocar. Ahí va. Entonces, de cierto modo, es lo que Jesús está haciendo hoy y está mostrando lo cuán difícil será esta tarea. Todos que van a una tarea, a un trabajo, esperan que sea un trabajo agradable, ¿no? No siempre es así, ¿no? A veces las experiencias del primer trabajo son complicadísimas, ¿no? ¿Puedo usarte de ejemplo, Mayra? ¿No? Yo no pido permiso. ¿No pedís? Bueno, no voy a pedir permiso. Mayra en su primer trabajo trabajaba en un call center. Está buena mi pronuncia de inglés, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias. Y tenía que ofrecer la segunda tarjeta de crédito a los clientes. Odiaba hacer eso. Primero, porque no le caía bien hacer ese trabajo. Segundo, porque escuchaba de todo de los clientes, ¿no? Y volvía para casa casi siempre llorando. Mi primer laburo no fue tampoco muy fácil, fue en un taller mecánico. Bueno, fue de todo. Pero a veces los primeros laburos son traumáticos, ¿no? No sé cómo fue el de ustedes, Marta. Volví a volverte grande. Trabajaba en la tienda con mayor y tenía que envolver paquetes más grandes que yo. No me daban un brazo. Ese trabajo ya no existe más, ¿no? En Brasil sí. Entonces, el estar preparado para el primer trabajo es siempre complicado y siempre uno sueña en cosas buenas, de un buen jefe, un buen ambiente de trabajo, buenos clientes. Jesús, en su clase práctica de hoy a los discípulos, va a enseñar que nada de eso va a funcionar en el ministerio. Nada. Todo al revés. Van a ser rechazados. El texto del Antiguo Testamento nos ayuda también, ¿no?
a qué clase de personas vamos a encontrar, ¿no? Dice el versículo 4 de Ezequiel 2, así que yo te envío a gente de rostro adusto y de corazón empedernido. ¿Saben lo que es adusto? Como enojado, cara mala, cerrado, como las caras que vemos por ahí cuando hablamos de Jesús. Eso es cara adusta, corazón cerrado, empedernido, rebelde. Esos son los clientes de los discípulos. Y el ejemplo entonces viene en la clase práctica de Jesús cuando vuelve a Nazaret, su tierra, su casa. La gente que decía, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanos aquí entre nosotros? Y les resultaba difícil entenderlo. ¿Cómo es difícil valorar plata de la casa, no? Estaba leyendo otro día sobre Messi, y Messi fue desconsiderado en su ciudad, en su tierra, y a los 13 años tuvo que irse del país a vivir en España, porque Barcelona le ofreció tratamiento para crecer, ¿no? Y gracias a eso Barcelona fue 3 veces campeón seguido, ¿no? Messi metió un montón de golazos. Bueno, Jesús no pudo meter ningún golazo en Nazaret porque lo rechazaron. Jesús pudo poner las manos en algunos, hacer algunos milagritos allá, pero después tuvo que irse. El problema es eso, lo común. Cuando siempre tenemos algo a disposición, no lo valoramos. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre su propia gente, dice Jesús. Jesús tenía varios temas ahí que hacían con que eso se volviera algo muy real. Bueno, primero, Jesús es ahí del lugar y se menciona ahí su mamá, sus hermanos, José, Judas y Simón, hay otros más, y hermanas, no se dice los nombres de las hermanas, pero tenía hermanas también, ¿no? La mamá, menciona al padre, y en esta época el padre era muy importante, es el que pasa la identidad, le pasa el valor, le pasa la credibilidad, el apellido, el nombre, ¿no? No había eso, pero pasaba esta cuestión de quién era, de dónde viene. Jesús no tenía eso. Jesús era un hijo incluso de quizás padre ilegítimo tenido por la sociedad, ¿no? No se olviden de que Jesús tuvo que viajar en la panza de la mamá a otro lugar porque María no podía quedarse sola en Nazaret por la fama que tenía. Ya un rechazo antes de nacer. Más o menos unos 210 años después, hay una pelea muy grande entre un hereje y un defensor de la fe cristiana. El hereje se llamaba Celso y el defensor se llamaba Orígenes. Y Celso afirmaba que Jesús era hijo ilegítimo, incluso decía el nombre del tipo allá, que era un nombre inventado a partir de la idea de la divina concepción. Obviamente Orígenes lo destrozó por toda la enseñanza y repetición de miles de fragmentos y textos bíblicos hasta entonces. Pero cito eso para que vean cómo era común ya desde la época de Jesús en adelante hasta Orígenes, el tema de que mucha gente despreciaba la historia
del nacimiento virginal, de la concepción divina. Y Jesús, lejos de ser tenido como alguien importante, fue creado como hijo quizás ilegítimo por muchos. Ese es un gran problema. El otro problema era su profesión. La profesión de Jesús, ¿no? El tectón, ¿no? Tectón da origen a la palabra tecnología. Y ellos construían casas y todo lo demás, muebles. Hay teólogos que afirman que Jesús no construía nada muy sofisticado, pero construía arados, implementos agrícolas y cosas más rudimentales. Y heredó eso de su padre. Cosas importantes, pero no tan delicaditas. Y no sé si ya conocieron a alguien que fue carpintero, es carpintero, ¿no? Las manos son un poco gruesas, de vez en cuando se dan un martillazo y queda la uña negra. Y quizás Jesús tenía todas esas marcas en su cuerpo, estigmas ya de su profesión. Nos hace acordar Isaías 53:2, que decía que Él no tendrá, es en el pasado, ¿no? No había en Él, dice Isaías, ya como un presente futuro, no había en Él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Lleno de serrín, en el pelo, los dedos gruesos y así por adelante. Aserrín, gracias. Entonces, este es el Jesús que no tiene aspecto de un maestro del templo, no tiene el aspecto de un escriba, de un rabí, pero está ya enseñando. Entonces es rechazado por los suyos, por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, por todos los que le conocían. Y esto es entonces quizás el fin ya mal del trabajo, ¿no? Un trauma para Jesús, y bueno, ya no voy por ahí, ya no voy a enseñar, voy a salir de este trabajo y voy a empezar otra cosa. No es este el caso de Jesús. De verdad, esto es el plan de Dios. El plan de Dios pasa por el rechazo, incluso de los suyos. Jesús viene al mundo para ser rechazado por los suyos y clavado en una cruz, muerto inocentemente por los pecados del mundo entero. Gálatas 4:4-5 dice que en la plenitud de los tiempos Él viene y baja a lo más humilde y más simple de la tierra para cumplir ahí la ley y incluso para ser rechazado por la cultura y todo lo que hacía parte de la ley idiosincrática de la época, para que nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios. Entonces nada de lo que está pasando es fuera del plan de Dios. Realmente Jesús ahora va a transferir su ministerio, o está empezando a transferir su ministerio a los discípulos. Toda la historia de Jesús viene en esa transferencia de los profetas anunciando a Jesús, de Juan Bautista entrando en el ministerio para anunciar Jesús, Juan Bautista saliendo muerto, Jesús entrando en su lugar y Jesús después siendo muerto y los discípulos siguiendo atrás de Jesús. Y cuando miramos más adelante, vamos a abrir un poco ahí, Hebreos 11, mi pie está congelado, Hebreos 11.
Hebreos 11, 36 a 38. ¿Quién quiere leer? Puede leerlo. ¿Vale? Otros sufrieron burlas y hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de piel pureza y de carne, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de agua. Entonces, acá se cumple la cuarta etapa de este ministerio que podríamos llamar ministerio de cruz, la iglesia sufriente, la iglesia perseguida. Jesús había dicho: los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Ahora, queridos hermanos, lo más impresionante de esto es que esos rechazos y persecuciones, repudios, sufrimientos de la iglesia, lejos, muy lejos de ser fracasos, son señales indelebles de que cuando tú estás sufriendo por causa de Cristo y del Evangelio, estás sufriendo con Cristo, con la cruz de Cristo, parte de la cruz de Cristo. Y esto, lejos de ser una vergüenza, es un honor. Y lejos de querer abandonarlo, aférrate más a eso porque vas en buen camino. No es una cruz que tú buscaste, es una cruz que Dios permitió que tú estés pasando. Saber que eres perseguido, calumniado, difamado, echado de menos, nos hace parte del ministerio de Cristo. Y este trabajo, a pesar de la dureza de este trabajo, pasar por este trabajo en este mundo es maravilloso, porque estás trabajando para un jefe que no te abandona nunca, que envió su Hijo al mundo para morir por ti y por mí, y que nos invita: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida eterna. Apocalipsis 2:10. Entonces, la cruz, que es un objeto feo de tortura para los romanos, para nosotros los cristianos se vuelve un objeto lindo, como el rosedal del Prado, porque es ahí donde Cristo venció la muerte por ti y por mí. Él murió por todos los flagelos y enemigos, incluso los enemigos nuestros propios, de nuestra carne, nuestras espinas en la carne. Por ahí viene su amor. Él no vino a un mundo perfecto y santo, pero vino por mí, que soy pecador y tengo tremendas espinas en la carne. Él vino por ustedes, que también tienen sus espinas en la carne. Y cuando Cristo nos moldea, esas espinas se mueven y duelen. Hacer parte de la cruz de Cristo es ser afortunado. Pero más afortunado es todavía saber que Él resucitó de los muertos, vive y reina con Dios, y también nosotros viviremos eternamente con Él. Su muerte y su resurrección cierran el ciclo para que la fe, por medio del Espíritu Santo, nos haga ver más allá de la cruz, la tumba vacía. Y es esto lo que pasa con la familia de Jesús,
y con muchos de sus amigos que antes lo habían rechazado, los discípulos. Solamente después de la resurrección de Jesús, de que Él aparece y que Él envía su Espíritu Santo, ellos dicen, entonces era de esto que hablaba. Jacobo, uno de sus hermanos que aparece en el texto de hoy, viene a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, nada menos que la iglesia más importante de la época. María va a estar en la cruz, en los pies de la cruz llorando, pero entendiendo. Juan, todos los demás, Judas va incluso a escribir una cartita, más de una, 4, ¿no? Los hermanos se vuelven parte del ministerio de Jesús. Aquellos que un día lo fueron a buscar pensando que él estaba mal de la cabeza. Su muerte y resurrección son la prueba del plan de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Queridos hermanos, cada uno de ustedes recibió un primer y gran trabajo, la primera chamba, decía los jóvenes ayer, cuando fueron bautizados, el de ser testigos de Cristo. Y testigo significa mártir, sufrimiento. Y cuando el pastor los bautizó, puso agua en su frente y hizo una cruz, y agua en su pecho y hizo una cruz. Dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas marcas son las marcas que llevas de Cristo en tu frente y en tu pecho, para que donde vayas representes a este Cristo, con tu vida, con tus palabras. Si tú sufres, yo también sufro. Esto no es algo nuevo. Jesús nunca dijo que ser cristiano es estar exento, libre de sufrimientos. Por lo contrario, dijo: si quieres seguirme, toma la cruz, tu cruz, y sígame. Si tú sufres, acuérdate, esto también es un momento de prueba, así como pasaron los discípulos que fueron rechazados en muchas casas y golpearon el polvo de sus zapatos. Si tú sufres, es porque el artista Dios está aparando las aristas y está sacando excesos, sobras, te está moldeando para que seas una herramienta preciosa en sus manos. ¿Para qué servirá? Solo Dios sabe, pero tu vida tiene un propósito en sus manos. Tú fuiste llamado desde tu bautismo a ser un testigo de su amor. Viva alegre y confiante. Dios no te abandonará nunca. Por medio de tu vida, Dios seguirá llevando el Evangelio a muchas personas. Y un día Dios te llamará a su presencia para la vida eterna. Un lugar donde ya no va a haber más espinas, no va a haber más dolor, ni persecución, ni rechazo, ni sufrimientos. Donde todos seremos un gran pueblo adorando al Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Que Dios nos guarde en esta fe, hoy y siempre. Amén.